Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión del curso de procesos de soporte técnico para el mantenimiento de equipos de cómputo. Entonces, como siempre, va a ser primero el recorrido por la plataforma, les muestro las evidencias que hay que hacer, dónde está el material y hacemos la introducción al material del curso. Entonces, venimos aquí, contenido del curso. Bueno, antes de eso, por aquí les he dejado varias cositas en los anuncios. Entonces, bueno, está en actividad 1. De la semana pasada les dejé los enlaces de los videos que les prometí, cómo formatear y instalar Windows, cómo hacer mantenimiento de un PC moderno, de un PC normal, de un todo en uno, cómo funcionan las imágenes de disco, cómo se instala Linux, cómo restaurar de fábrica, actualizar e instalar un Mac y la traducción de los pitidos de la BIOS. El video de la sesión 2, el cuadro de honor de la sesión de la actividad 2 y el anuncio de la tercera semana de clase que estaba desde el 25 hasta el 31. Y aquí están las dos evidencias que se van a calificar, la evaluación y el informe de caso. Ahorita lo vemos. Entonces, así contenido del curso, proyecto, actividad 3, material de formación. Y aquí tenemos los dos materiales de esta semana. Mantenimiento de hardware, instalación de aplicaciones y sistemas operativos. Y aquí tenemos las dos evidencias. Entonces tenemos la evaluación. Entonces acá en ver evaluación. Son 5 preguntas, dan en continuar y contestan las preguntas. Y el caso de estudio. Entonces dice, informe de caso de estudio, identificación y solución de problemas. Con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en el material de esta tercera actividad, se propone que analice, interprete y resuelva la siguiente situación problema, resolviendo además las preguntas relacionadas. Producto de un fuerte invierno y de la intensa lluvia, se presentó una descarga eléctrica que ocasionó diversos daños en diferentes equipos de cómputo de la empresa a los comerciantes. Debido a esta situación, se le solicita que usted y su equipo de trabajo, oficina de soporte técnico, inicie las diversas actividades para detectar los posibles daños causados, iniciar los procesos de orden correctivo y posteriormente preventivo. Para ello, según la descripción de los diferentes daños reportados por las divisiones, los cuales se encuentran en la siguiente tabla. El tipo de soporte considera se realizar y las aplicaciones específicas que se deben realizar para dar solución. Entonces, aquí está la tabla, pero si ustedes vienen aquí a descargar documento, de aquí pueden copiar o descargar el documento. No vayan a trabajar sobre este porque no les va a servir. Ven que copienlo y lo pegan sobre un Word o sobre Excel, donde quieran. Entonces, ¿qué deben hacer? Esto tiene 4 columnas. La primera, la división que informa el problema. La segunda, la descripción del daño. La tercera es para indicar qué tipo de soporte es. Ustedes aquí han de poner si es preventivo o correctivo. Y la tercera, las acciones que deben seguir para encontrar y corregir el incidente. Entonces, por ejemplo, la primera, dice división administrativa y financiera. Descripción del daño. El monitor de uno de los equipos de esta división no enciende. Tipo de soporte, pues esto sería correctivo porque el monitor no enciende, o sea, aquí no estamos haciendo nada preventivo, vamos a corregir el problema. Entonces, correctivo. Acciones. Entonces, primero, reviso que el tomacorriente tenga electricidad. Segundo, si el tomacorriente tiene electricidad, reviso que el cable esté bueno, pruebo con otro cable. Tercero, el cable estaba bueno, entonces compruebo que el equipo, procedo a destapar el equipo y ver si puedo identificar algún corto o algo que se haya quemado. Quinto, identifico que en una de las placas hay un corto, procedo a enviar la placa al departamento de compras para que compren la placa de reemplazo. Sexto, recibo la placa de reemplazo, la instalo. Séptimo, entrego el equipo. Ustedes deciden en qué momento encuentran el daño. Yo puedo haber dicho, uno, reviso el tomacorriente para ver si tiene energía eléctrica, si tiene. Dos, reviso el cable está malo, cambio el cable por uno bueno, ensayo el equipo, el monitor enciende. Ustedes deciden en qué punto deben
encuentran el daño. Entonces, ¿qué deben hacer? Así como lo acabo de escribir yo, punto por punto, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasos hacen para encontrar el daño? En un punto dado encuentran el daño y los pasos para solucionarlo. Eso es todo lo que deben hacer en este taller. Y lo hacen con uno, dos, tres, cuatro, con todos los 5 casos. Este primero ya se los di. Igual ustedes llegan a donde quieran. Eso es todo lo que tienen que hacer esta semana. Ya saben que cualquier cosa que necesiten por el foro de dudas e inquietudes, yo aquí les estoy contestando o por aquí por la mensajería interna. Bueno, entonces esta semana, o sea, el mantenimiento de software. Entonces, mantenimiento se compone en 2 tipos: mantenimiento de hardware y mantenimiento de software. El de hardware, el que vimos la semana pasada, está la lectura técnica de las especificaciones, el conocimiento de los componentes internos, que podamos identificar cuál es el procesador, la RAM, las unidades de disco, los buses, etcétera. Y por el mantenimiento de software tenemos la instalación del sistema operativo y la instalación de aplicaciones. Todos dos se clasifican en el tipo de software libre o licenciado, y las explicaciones se, se agrupan en aplicaciones ofimáticas, software utilitario o software especializado. Bueno, entonces, repasando un poquito, pues vimos la clase pasada conociendo lo del hardware, vimos lo que son las memorias, los procesadores, los tipos de buses, vimos las partes básicas de una board. Y ya por el lado del software, entonces tenemos lo que es la instalación de aplicaciones. Entonces, tenemos herramientas ofimáticas dentro de las aplicaciones. ¿Qué son herramientas ofimáticas? Son todos los programas que son de oficina: Word, Excel. Por eso la suite de Microsoft se llama Office, de oficina. Entonces, porque son aplicaciones ofimáticas. Como existe el Office de Microsoft, también existen otras versiones, como el Star Office, el Open Office, que son versiones gratuitas, que al inicio eran, pues, sí era mucho mejor las de Microsoft, que no son gratuitas, eso es licenciado y hay que pagarlo. Eh, pero en la actualidad esas otras versiones ya son muy, muy similares a las de, ya, menos un segundo, aquí hago un paréntesis. Entonces, aquí en el taller, cuando ustedes vienen aquí al taller, eso aplica para cualquier taller. Usted le dan aquí en la parte de abajo, acá. Le dan acá en este botón ver evidencia. Eso les va a desplegar un formulario. Allí en ese formulario pueden adjuntar el archivo y le dan a enviar. Yo no lo puedo hacer porque a mí me muestra otra cosa distinta. Pero ustedes les muestra un formulario donde pueden adjuntar el taller. Bueno, entonces les decía que esas aplicaciones hoy en día son muy similares a las de Microsoft, no tienen nada que envidiarle. Incluso el OpenOffice tiene algunas herramientas mejores que las de Microsoft. Por ejemplo, tiene un programa específico para hacer cálculos matemáticos. Nosotros los hacemos en Word o en Excel, pero cuando necesitamos hacer documentos matemáticos, mm, por ejemplo, si usted va a escribir álgebra de Baldor o va a escribir un libro de matemáticas que necesita poner fórmulas y ese tipo de cosas, él tiene una herramienta específica para ese tipo de cosas. Tenemos las aplicaciones ofimáticas. Bueno, eso la suite es lo que les está diciendo. Entonces tenemos la suite de Microsoft, la del OpenOffice, la Star Office. Hay varias en el mercado donde se puede ¿qué? Escoger, dependiendo de de los requerimientos que tengamos. El software utilitario, en principio son programas eh, no muy grandes, aunque ahora ya algunos de esos programas son grandes. Por ejemplo, lo que es el antivirus, los compresores como WinZip, WinRAR, son software que nos permiten, no son de utilidad para hacer diversas cosas. Incluso cuidar el equipo, los desfragmentadores de disco, todo esto es software utilitario. Y tenemos el software
especializado. Software que se especializa en ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos la suite de Adobe para todo lo que tiene que ver con diseño, diseño gráfico, diseño web, etcétera. Tenemos, ¿cómo es que se llama esto? Hay una suite que es para dibujo técnico y todo lo que tiene que ver con arquitectura. Eso se llama AutoCAD. Toda la suite de AutoCAD que tiene que ver, se especializa en esa área. Entonces, son programas que se especializan en ciertas áreas. Hay programas que se especializan en hacer animaciones, otros que son especializados para programación, etcétera. Todo este software, sea el que sea, se rige por las licencias de software. Básicamente, aunque dentro de eso tiene una gama por dentro, pero básicamente existen dos grandes tipos de licencias. El software libre, open source, y el software comercial. Cuando hablamos de software libre, nos referimos a licencias como por ejemplo algunas versiones de Linux. No todas las versiones de Linux son gratuitas. Hay unas que ya las están cobrando, ya hay que licenciarlas. Eh, pero se refiere a software cuya licencia es gratuita. Es decir, podemos descargar la licencia y podemos utilizar el programa de forma gratuita sin ningún problema. Por ejemplo, el OpenOffice, el StarOffice tienen licencia gratuita. Cuando hablamos de licencias comerciales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con, casi todo lo que tiene que ver con Microsoft, tiene licencia comercial, los Windows, el Office, todo esto, son licencias que hay que comprar, hay que pagarle al creador, o sea, en ese caso Microsoft, para poder utilizarlas. Mucho software especializado utiliza este tipo de licencias porque pues ellos saben que son software que utiliza la gente para generar ingresos y pues ellos se tomaron el tiempo de hacerlo, entonces también necesitan ingresos y pues por eso lo cobran. Mucho de parte del software libre es porque es de código abierto, entonces cualquier persona puede hacerle modificaciones o puede adicionarle cosas, etcétera. Bueno, cualquier persona que sepa programar. ¿Qué pasa? A nivel empresarial, todo el software debe tener las licencias. Resulta que en Colombia existe algo que se llama FedeSoft. FedeSoft es la institución que se encarga de velar porque el software en Colombia pues, esté licenciado a nivel empresarial. Ellos andan de la mano con la DIAN. Entonces, generalmente ellos van juntos, llegan a hacer visitas sorpresas a las empresas. Esas visitas sorpresas, pues, sería como entre comillas, ahorita les digo por qué. Llegan a las empresas y hacen una auditoría de todos los equipos. Ellos utilizan un software especializado que instalan en el equipo y ese software les da el listado completo de todo el software que hay instalado. Entonces, ¿qué hace esta gente? Empieza a pedir licencias. Eso tiene Windows 10, muéstrame la licencia de Windows 10 de este equipo. Eso tiene Microsoft Office 2015, muéstrame la licencia del Microsoft Office 2015. Eso tiene WinRAR, muéstrame la licencia de WinRAR. Eso tiene, qué sé yo, bueno, todo el software, ellos van pidiendo las licencias. Especialmente se concentran en las licencias del software que es comercial, pero ellos son de pocos amigos y les gusta a veces molestar bastante. Entonces ellos piden todas las licencias, así el software ellos sepan que es libre. Entonces cuando usted instala algo de software libre, por ejemplo un OpenOffice, usted debe de entrar al, al sitio del fabricante del software y descargar la licencia que dice que ese software es libre. Entonces cuando esta gente va a la empresa y le pide la licencia del OpenOffice, usted tiene su licencia allí impresa, usted la imprimió y se ve así, ve aquí está la licencia, su software libre, aquí está. Si le pidió la licencia al Windows, así aquí está, eso se pagó. Tenemos una licencia para 10 equipos, etcétera. ¿Qué pasa si usted no tiene las licencias, por ejemplo, de un Windows o de un Office, especialmente las licencias que son comerciales? Primero, ellos incautan el equipo inmediatamente y proceden a hacer una multa. Las multas de esto son inmensas, son muy, muy grandes. Conozco empresas que han quebrado porque los han multado. Les han cogido bastante software pirata y
se anclan unas multas grandísimas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, menos a nivel empresarial. Ya les voy a decir porque a nivel de la casa no tanto. Entonces, de las tareas que tienen ustedes como equipo de soporte es velar porque todo el software que esté dentro de la empresa tenga las licencias y que los usuarios no instalen nada sin su permiso. Por eso cuando ustedes van a una universidad o van a algunos sitios, si ustedes quieren instalar algo, no los deja y tienen que llamar al equipo de soporte, a alguien del equipo de soporte para que haga la instalación y esa persona le va a pedir la licencia del software para poder eh, instalarle ese programa, porque ellos no se van a arriesgar a las multas. Esos equipos que ellos se llevan, si usted está en gracia de Dios y cayó bien con la persona que está allá, puede que le deje hacer un backup en el momento. Si no, ellos se los llevan y le toca a usted ya por medio de abogados hacer el trámite para que le dejen hacer un backup de lo que hay en ese equipo. Y esos equipos nunca los devuelven. Yo nunca he visto un caso en que los devuelvan. Generalmente esos equipos son los que después eh, les donan el gobierno le dona a las escuelas. Entonces, eso está dentro de las excepciones y limitaciones de los derechos de autor. Resulta que el software se registra con derechos de autor como si fuera una obra literaria, es decir, como si fuera un libro. Yo lo que en realidad registro es el código fuente del software y toda la documentación con la que hice ese software. Entonces, al hacer eso, ese programa queda amparado por derechos de autor. Entonces dice la ley, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 23 del 82 sobre derechos de autor, es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Y según el artículo 44 de esta misma ley, dice, es libre la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Como el software se registra como una obra literaria, entonces al software le aplican estos dos artículos. Entonces, usted en su casa puede tener una versión del Windows sin necesidad de la licencia, siempre y cuando sea sin ánimo de lucro para cosas suyas. Usted no puede generar dinero de allí. Lo mismo, usted puede tener una versión de AutoCAD o de Adobe, de cualquiera de estas suites del Office, siempre y cuando sea para cosas suyas y usted no se esté lucrando de nada de lo que hay en ese equipo que no tiene las licencias. Si usted lo hace así, no está incurriendo en nada en contra de la ley. Ahora, ¿qué pasa? Suponga que usted es un dibujante técnico y usted en su casa utiliza AutoCAD, pero no lo tiene licenciado porque lo tiene en su casa. Pero usted hace planos para una constructora grande. Eso llegó a esa constructora, hizo la revisión, como ellos andan con la DIAN, entonces la DIAN le dice, mire, aquí parece que hay una persona, hay un contratista independiente que les vende planos. Me hacen el favor y me dan los datos de esta persona. Van a ir a su casa. Lo más seguro es que cuando vayan a su casa lleven la orden y todo lo necesario para revisar su equipo. ¿Qué van a encontrar? Que usted tiene AutoCAD y que usted no tiene la licencia de AutoCAD. Entonces le van a preguntar, venga, usted, ¿dónde hace los planos que le vende a esta empresa? Ah, que mi computador, muéstrame la licencia del AutoCAD. Ah, no la tiene, entonces usted le van a decomisar el equipo y le van a clavar la multa a usted y a la otra empresa. ¿Por qué a la empresa? Porque ellos debieron haberle pedido la licencia para poderle recibir esa información o dentro del contrato de lo amarrado a usted a que debía tener el software licenciado. En ese caso, ellos le clavan la multa y ellos le clavan a usted una demanda. Entonces usted va a paga FEDESOF y también después le tiene que pagar a esa empresa cuando la demanda reviente. Entonces, como usted está lucrando, usted está incumpliendo esto, porque usted está recibiendo plata por esos planos. Entonces, en ese caso, ahí usted sí está incurriendo en un delito en contra de los derechos de autor. Mientras que usted no se lucre, puede utilizar en su casa
ese software. Tampoco lo puede empezar a copiar y a venderlo, porque eso es un delito más grave todavía. ¿Por qué va FEDESOF a las empresas? Porque ellos tienen un acuerdo en que si usted denata una empresa, usted los llama y se vea, en tal empresa tienen software pirata, ellos le dan a usted, no me acuerdo si es el 10 o el 20% de las multas que recojan allí y el valor de los equipos que se lleven incautados. Entonces, dado que las multas son altas, mucha gente que conoce esto, eh, pues le llama la atención y ellos mismos le echan a FEDESOF a la empresa donde trabajan o a la universidad o donde sea que trabajen o donde se han dado cuenta que tienen software pirata. Bueno, por otro lado tenemos lo que son los sistemas operativos, ya pasando a otro tema. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es el software que se encarga de hacer la gestión de todos los procesos básicos de un sistema de información, de un computador, y permite la ejecución de todas las operaciones. Es decir, cuando un programa necesita acceder a un recurso o hay que enviar una información específica a un monitor, a una impresora, o enviar información, mostrar algo en el monitor, etcétera, todo eso lo hace el sistema operativo. Entonces tenemos acá el sistema operativo y el sistema operativo es el que se va a encargar de hacer la traducción y hacer de traductor entre el hardware, la máquina y el usuario y las aplicaciones. ¿Por qué necesitan hacer esa traducción? Porque la máquina solo entiende unos y ceros. El procesador funciona con lenguaje binario, solo entiende unos y ceros, pero nosotros no. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando una pantalla, por ejemplo, aquí estas diapositivas, eh, esto nosotros lo vemos y lo entendemos. La máquina aquí está viendo unos y ceros. Entonces necesitamos que el sistema operativo haga la traducción entre nosotros y cuando damos clic en una aplicación, pues que haga la traducción de ese clic para que la aplicación y por medio del hardware el sistema pueda saber qué estoy queriendo hacer. Por ejemplo, si yo muevo eh, le doy clic, le digo yo a esto que se mueva para acá, el sistema operativo tuvo que traducir ese clic, ese movimiento del mouse dentro de esta aplicación para que se diera ese movimiento. Y eso lo hizo por medio de una traducción que hace entre el hardware, el software y nosotros, que no manejamos ese lenguaje de máquina. ¿Qué compone un sistema operativo? Entonces tiene un núcleo o kernel, a los que les gusta Linux, que es donde están todas las instrucciones básicas del sistema operativo, es decir, cómo se carga, cómo cargar los drivers, cómo cargar el disco duro, las memorias, acceder al procesador, todo lo básico está allí. Tiene un intérprete de comandos, que es lo que les decía, que es el que se encarga de traducir entre el lenguaje binario de la máquina y el lenguaje que nosotros utilizamos para poder que nos entendamos con la máquina. Un sistema de archivos, que es el que se encarga de toda la gestión de los archivos en el disco duro. Es el que me permite saber cuántas carpetas seguidas puedo crear, cuál es el tamaño máximo de los nombres de los archivos, hasta qué tamaño puedo utilizar archivos, etcétera. Anteriormente Windows utilizaba FAT, que es el iOS utiliza FAT. eh, Luego pasó a FAT32, pero al ir evolucionando los discos duros, esto se quedó cortico. Obviamente ya los archivos ya eran más grandes, porque ya habían discos duros más grandes, y FAT32 solo aguantaba archivos de hasta 1 giga. Entonces tuvieron que cambiar a NTFS, que es el sistema de archivos que utiliza ahorita Windows, que pues permite ya archivos muy grandes. Solamente tiene una restricción fea este NTFS, que es que la URL, el nombre del archivo, entre el nombre del archivo y las carpetas que lo contienen, donde está contenido, no pueden haber más de 255 caracteres, porque si no esto empieza a molestar. XFS es para Macintosh, es para Unix, lo mismo que HPFS, y X3 y X4 es para Linux y Mac. Bueno, ¿cómo funciona el sistema operativo? Entonces, imagínense que tenemos una discoteca
Y lo borro aquí. Tenemos una discoteca y en la discoteca tenemos dos salones grandes abajo. Borro uno. Bueno, listo. Acá. Entonces, tenemos un salón grande. Aquí al lado tenemos un salón más pequeñito. Y por aquí tenemos un segundo piso donde tenemos una zona VIP. Entonces resulta que el día que fueron a abrir la discoteca, esto sería el computador por dentro, ¿no? Y ahí fueron a abrir la discoteca, vieron que había una cola muy larga de programas que querían entrar. Esto es la RAM. Que querían entrar, que querían ejecutar. Entonces digo, bueno, qué encartada, ¿qué vamos a hacer? Entonces contratan el sistema operativo para que se encargue de la administración de la discoteca. Entonces el sistema operativo llega con todo su personal, no es uno, son varios. Entonces aquí pone una persona en la puerta, que es el que se va a encargar de que estas personas, que tanta gente puede entrar aquí a la discoteca. Va a poner otro por aquí, que se va a encargar de enviar su memoria lógica. Y va a tener otro por aquí, digamos que aquí hay un pasillo, son las escaleras para el segundo piso, que es el que se va a encargar de limitar la gente que entra al segundo piso, o sea, al procesador. Este VIP es el procesador. Y por aquí va a tener personal, por aquí tiene personal de seguridad, por aquí hay otro, por aquí hay otro. Hay varios personales de seguridad. Entonces abrían la discoteca, el señor de acá llega, lo primero que hace es pues dejar pasar a las personas que trabajan con él. Entonces entra el personal de seguridad, entra el barman, el que cuida acá, el que cuida acá, el que va a poner cuidado por acá arriba, entra todas las personas que son procesos propios del sistema operativo. Luego nosotros llegamos y abrimos por ahí, empezamos a abrir programas y empezamos a trabajar, entonces esto empieza a hacer la cola. Entonces él dice, bueno, prioridades, ¿qué programa tiene prioridad? Usted entre. Y empiezan a entrar programas aquí a la RAM, que se empiezan a ejecutar. Entonces, si yo vengo y hago esto, voy a abrir la calculadora. Miren que hay un tiempo entre que yo le dé clic a esto hasta que aparece acá. En este caso fue un poco rápido. ¿Qué hizo ahí en ese tiempo de que le di clic hasta que apareció? Vino, hizo la cola, o sea que dijo, venga, calculador, usted tiene prioridad porque el usuario la acaba de sacar. Entró aquí a la RAM. Aquí este personal le dije, los personales de seguridad le dijeron, suba un momentico al procesador porque el procesador quiere hablar con usted para ver cómo se va a ver. RAM es calculadora, subió acá. El procesador le dijo cómo se iba a ver, volvió y bajó, y aquí estamos viendo la calculadora. Si yo le digo 4 más 1, cuando le doy igual, aquí le dicen, venga, calculadora, suba, ella sube, dice el procesador 4 más 1, él dice 5, y ella vuelve y baja, y muestra el resultado. Si yo la minimizo, entonces le dice, venga, calculadora, usted la minimizaron, haga el favor y pásese para la memoria lógica. Entonces calculadora se va a ir aquí a la memoria lógica. ¿Qué es la memoria lógica? Es una porción en el disco duro que hace las veces de RAM. Es un ayudante de la RAM. Allí es donde se mandan los programas cuando están minimizados o cuando están como en un estado de reposo, que no los estamos utilizando, sino que los tenemos por ahí en stand-by. Entonces, para desocupar RAM y poder recibir cosas y hacer cosas, entonces mandan esos programas aquí a la memoria lógica. Cuando yo vuelvo y maximizo la calculadora, entonces aquí dentro de la memoria lógica le dicen, calculadora, vayas otra vez para la RAM porque ya la están usando, necesitamos que esté ahí listica para usarse. Entonces ya vuelve acá y está lista para usarse.
¿Qué pasa si un programa sube acá y empieza a hacerse tonto y que yo no quiero ir? Pues el profesor ya habló con él, ya lo atendió, pero no se quiere ir. Entonces, ahí es donde nos salen, el sistema operativo lo de sacar a las malas. Entonces, por eso a veces estamos utilizando un programa y el programa se cierra inesperadamente y saca algún mensaje que, el programa se cerró inesperadamente, que no sé qué, que reporte el error. Entonces, es por eso, porque el programa se quedó tonteando, ya sea en el procesador o aquí en la RAM y no quiso salir. Entonces lo sacaron a las malas, como un mal borracho. O cuando nosotros utilizamos el administrador de tareas para cerrar programas, entonces lo que estamos diciendo es, haciendo las veces de estos personajes, diciendo usted salga. O el programa de pronto se quedó acá y en vez de quedarse tonteando se puso a poner problema y a buscar problema y tiene el procesador ocupado y no lo quiere soltar. Entonces, ese programa también nosotros, generalmente por el administrador de tareas, lo matamos, que de hecho el proceso se llama kill, se llama matar el proceso, y es que lo cogemos de acá y lo sacamos a las malas. Entonces, básicamente, así funciona un sistema, o esa es la función del sistema operativo. Entonces, él hace gestión de procesos, porque él es el que decide qué procesos son los que se ejecutan, en qué medida se ejecutan, cuándo están en RAM, cuándo utilizan el procesador, cuándo deben salir de allí y cuándo se encerrar. Gestión de memoria, exactamente eso. Mira quiénes pueden estar en la memoria, cuándo los pasa para la memoria lógica y cuándo los saca. Gestión de entradas y salidas, porque pues cuando yo estoy moviendo, por ejemplo, este mouse, él sabe, yo estoy moviendo el mouse y sabe que me tiene que mostrar el puntero en el monitor. Entonces él sabe por dónde le están entrando los datos y dependiendo de lo que sea, sabe dónde me debe mostrar la salida. O si yo mando a imprimir algo, pues él sabe a qué impresora la mandé. Gestión de comunicaciones, porque esos programas no pueden hablar entre sí. Tienen que siempre mandar la razón por medio del sistema operativo. Por ejemplo, si tenemos un programa de nómina y un programa de ERP, entonces el programa de ERP de nómina necesita saber cuántos días trabajó un trabajador, un empleado, para poder pagarle la nómina. Entonces él le pregunta al sistema ERP cuántos días son. En realidad lo que hace el sistema de nóminas, es decir, el sistema operativo, es preguntarle al sistema ERP, este fulano, cuántos días trabajó. El sistema operativo va y le dice, el sistema de nómina necesita saber cuántos días trabajó este fulano. Él da la respuesta y el sistema operativo se la pasa a la nómina. Pero no, los programas no hablan entre sí como tal, siempre pasan por el sistema operativo. Gestión de archivos, porque él es el encargado de guardar los datos que se generan a través de todos esos procesos en el disco duro. Entonces, él es el que se encarga de hacer el almacenamiento de la información y saber cómo almacenar la información. Entonces, cuando un proceso está por acá en el procesador haciendo algo y necesita algún dato, entonces el sistema operativo le dice, sí, pero yo voy por él. Sí, el dato está acá, se lo lleva. Así va, este es el dato que ustedes necesitan aquí para poder trabajar. Y gestión de recursos, les haga de cuenta que cada uno de estos es una gerencia y acá hay un gerente general que se encarga de estarles pidiendo informes. Entonces, ¿cómo van los procesos? ¿Cómo va la memoria? ¿Cómo van las comunicaciones? ¿Cómo va el archivo? Entonces, él se encarga de gestionar todo esto. Entonces, esa es la forma básica en que un sistema operativo funciona. Los sistemas operativos se clasifican según las tareas de monousuarios y multiusuarios. Los monousuarios pues ya no existen. Será, por ejemplo, los Windows más viejitos, Windows 98, creo que es Windows Millennial, el DOS, ya bueno, mentira, el DOS era monotarea, los sistemas operativos ya empezaron a hacer multitarea y más ahorita que tienen procesadores con varios núcleos, con mayor razón pueden hacer tareas simultáneas. Entonces es como si yo aquí en la discoteca, en vez de tener un área VIP, tengo un área VIP por cada uno de los núcleos de mi procesador. Entonces puedo atender distinta gente al mismo tiempo. Según la administración de usuarios, entonces monousuario y multiusuario. Ahora todos son multiusuario. Monousuario era, ahora sí, Windows 98, el DOS, que permitían un solo usuario. Ahora incluso los Windows normales, Windows 10, Windows 8, usted puede crear varios usuarios en la misma máquina y pues tener incluso varias configuraciones diferentes de escritorio y de cosas dependiendo del usuario. Según el manejo de recursos,
son distribuidos o centralizados. Centralizados es como nuestro computador normal, que todo está dentro de la misma máquina, y distribuidos es cuando utilizamos varios equipos en red para hacer procesamiento. Esto se utiliza más que todo hoy en día para hacer procesamiento de inteligencia artificial, para hacer entrenamiento de inteligencia artificial. Como eso consume muchos recursos, entonces lo que se hace en vez de comprar un computador muy caro y muy potente, podemos comprar varios equipos de buenas características y utilizar un software que me maneje esa distribución. Entonces lo que hace el software es que toma un problema, lo divide en varios más pequeños y a cada uno de los equipos les manda un trocito del problema. Ese equipo resuelve el pequeño problema matemático y devuelve los resultados, y este software al final recoge todos esos pequeños problemas y hace una sola solución. Tenemos sistemas operativos para dispositivos móviles. Entonces tenemos Android, lo más conocido son Android y iOS, que es el de Apple. Android está basado en Linux, pero no es Linux. Entonces tiene algunas cosas que se sacaron de Linux, pero Android no es Linux. Android es Android, para que lo tengan en cuenta. Y tenemos sistemas operativos en red. Entonces, volviendo al cuento de las licencias, yo puedo comprar, por ejemplo, una licencia de Windows en red que me sirva para 10 equipos. Entonces, lo que hago es que yo compro los equipos clientes, instalo el servidor y estos equipos los pongo a bootear por red. Entonces, cuando ellos se cargan, no tienen el sistema operativo instalado, sino que lo jalan desde el servidor. En algunas partes funcionan, no me mata mucho este sistema porque depende mucho de la red. Entonces, si la red falla o el servidor falla, pues nadie va a poder trabajar porque no tienen de dónde cargar el sistema operativo. Y si a ese servidor le pasa algo, pues se va a perder mucha información y nadie va a poder trabajar. Listo, bueno, ya vimos lo de la tarea. Entonces, eso era lo que tenía para esta semana. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia. ¿No? Bueno, entonces, ahorita en un rato ya les quedará el video en la plataforma, igual que la semana pasada les pongo el anuncio de que ahí está el video. Recuerden que los videos los encuentran, vienen aquí a contenido del curso, proyecto, sesiones en línea, grabaciones de sesión en línea. Aquí están los dos primeros videos. Si ustedes hacen clic acá en el paginador, van a encontrar la presentación y el resumen. Y pues aquí está el video. De igual forma, aquí en los anuncios, yo les dejo el anuncio indicándoles que allá está el video y les dejo también la URL de YouTube para que lo puedan ver en YouTube. Aquí. Entonces, dentro de un rato les estaría subiendo el video de esta sesión. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? Bueno, entonces, no siendo más, que tengan un buen día, un buen resto de semana. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Ya la última sesión.